A lo largo de la historia profunda del ser humano sobre este planeta, yo diría que hay tres grandes procesos de cambio decisivos. El primero de ellos corresponde, a mi modo de ver, al advenimiento del lenguaje, la capacidad comunicativa del ser humano, hace quizá 100.000 años, que permite el mundo social, que luego corresponde a las dinámicas propias del parentesco, de la posibilidad de entablar relaciones a distancia y de pensar sin necesidad de la presencia de otros individuos o de otros objetos. El tercero de esos procesos es, a mi modo de ver, el surgimiento del Estado, porque implica la introducción de una nueva forma de organización social. El segundo, que es el que vamos a considerar aquí, es el que tiene que ver con el proceso de neolitización, es decir, el de la transformación social que implica el advenimiento de un tipo de sociedades de tipo sedentario, con capacidad para la producción de alimentos, por la domesticación de animales y plantas. Veamos un poco más de qué se trata este proceso. Nosotros vamos a considerar en esta materia 4 grandes núcleos en donde ese proceso tiene lugar. Por una parte, el cercano Oriente Asiático, donde el proceso tiene en términos absolutos sus comienzos. Un segundo foco que vamos a considerar en el cuadrante noreste del África, y particularmente en el Valle del Nilo, donde el proceso es algo más tardío. Y luego, en el ámbito americano, vamos a considerar las transformaciones neolitizantes en el ámbito mesoamericano y en el área andina, que corresponde a una región geográfica muy, pero muy vasta. No son los únicos núcleos en donde tienen lugar los procesos de neolitización de manera autóctona. Por dar solamente un ejemplo, hay procesos de neolitización en el ámbito chino, centrados en el complejo arrocero, que no vamos a considerar en el transcurso de esta materia. Lo que me interesa destacar aquí es que cuando hablamos de neolitización, hablamos en general de 4 elementos de lo que los especialistas daban en llamar el paquete neolítico. Por una parte, la domesticación de plantas de distinto tipo, particularmente cereales. En segundo lugar, la domesticación de animales. En tercer lugar, la cuestión de la sedentarización, el hecho del establecimiento de aldeas permanentes. Y en cuarto lugar, la aparición de cerámica como un tipo de tecnología específica. En los núcleos que nosotros tenemos que considerar en esta materia, los procesos de cambio se van convergiendo en este tipo de elementos, pero desde dinámicas bastante diversas en la comparación. Por ejemplo, en el cercano Oriente Asiático, que es, como les decía, el ámbito en el que estos procesos tienen lugar más tempranamente en términos de una cronología absoluta, tenemos la aparición de núcleos permanentes o semipermanentes desde muy temprano, quizás antes del 10.000 a.C., quizá en el 11.000, en el periodo natufiense, y particularmente en un sitio que es Abu Huraira, en el norte, cercano a las nacientes del río Éufrates, en donde se ha documentado este tipo de establecimientos con algún grado de permanencia. Los ovicápridos constituyen el primer tipo de animales domésticos, quizá ya para el 9.000 a.C., a lo que siguen luego los bovinos y los cerdos. Paralelamente, antiguamente se pensaba que el proceso de domesticación de plantas era un poco posterior, pero hoy en día se considera que son casi contemporáneos. Aparecen los primeros cereales cultivados, particularmente el trigo y la cebada, que son fundamentales en todo el cercano oriente, incluido aquí el Valle del Nilo. Finalmente, la cerámica, que completa este paquete tradicional y que da, en términos de la cronología del cercano oriente, la apertura hacia el periodo propiamente neolítico, comienza hacia el 7.000 a.C. y hacia el 6.000 ya se ha extendido de manera más sistemática. En el noreste africano hay un sitio en particular, no particularmente en el valle, sino un poco retirado hacia el desierto occidental, que se denomina Napta Playa, y en donde se han encontrado registros de elaboración de cerámica muy tempranos, incluso más tempranos que los sitios del cercano Oriente Asiático, y casi contemporáneamente la existencia de huesos de bóvidos, de los cuales no es fácil de saber si son ya domésticos, aunque sí lo son probablemente hacia el 6.000 a.C. Evidencias del cultivo de sorgo son posibles desde muy temprano, y la cebada aparece en este sitio de Napta Playa
en torno del 6000 a.C. En el Valle del Nilo, propiamente dicho, el proceso es algo más tardío, con influencia del cercano Oriente Asiático en términos de ovikápridos y la introducción particularmente del trigo, pero también tal vez con la influencia en este otro tipo de dinámicas de domesticación procedente de sitios del cuadrante noreste africano que, no olvidemos, en estos periodos tan tempranos, no implica el tipo de clima tan árido como el que posteriormente caracteriza al llamado desierto del Sahara, sino un clima más de sabana que permitía el asentamiento y la posibilidad de hábitat para el ser humano en esas épocas más tempranas. Pasando al ámbito americano, en Mesoamérica tenemos testimonios de plantas cultivables incluso antes del sedentarismo, quizá unos 7000 años antes de Cristo, particularmente el tipo de zapallo calabaza, y posteriormente, algo más tardíamente, del maíz. Y junto con ellos otro tipo de plantas como el amaranto, el ají, los frijoles, el aguacate son también cultivados desde muy tempranos. En cuanto al establecimiento de aldeas permanentes, los testimonios más firmes apuntan a los valles centrales, al Valle de México, al Valle de Oaxaca, a partir del 3000 a.C. Y la introducción de la cerámica es algo bastante tardío, no es autóctona en principio en cuanto a la elaboración de cuencos para el almacenamiento. Y un dato interesante del neolítico mesoamericano es la ausencia prácticamente total de especies animales domésticas. Probablemente el perro y quizá algunas aves de corral tendrían este estatus, pero no hay nada parecido a los ovikápridos o los bovinos del cercano Oriente Asiático. En cuanto al área andina, la situación es también heterogénea, porque tenemos por una parte testimonios muy tempranos de cultivos, probablemente frijoles, ají, más tarde el maíz, y en otras zonas de quinoa o de papa. El sedentarismo en el ámbito de la región andina, de la macro región andina, corresponde principalmente a las primeras aldeas costeras, cuyas adaptaciones estaban más relacionadas con la extracción marítima, la obtención de moluscos, de pesca, que los posteriores cultivos. Y en cambio, respecto de la aparición de domesticación de animales, esto se da en regiones muy lejanas respecto de la costa, básicamente en las regiones de la Puna, donde hay evidencias de pastoreo de camélidos quizá en una época tan temprana como unos 4000 años antes de Cristo. La cerámica en el área andina ingresa desde el exterior, tenemos testimonios en el área andina a partir del 2000, pero con anterioridad está documentada, por lo menos en Colombia, antes del 3000, e incluso en la Baja Amazonia hay algunos sitios con elaboración de cuencos cerámicos que quizás se remontan al 5000 a.C. Una gran pregunta que se plantea a partir de aquí es ¿cómo se dio este proceso? ¿No? ¿Cuáles son los móviles que han hecho que las sociedades humanas, en esos contextos particulares, abandonaran el estilo de vida tradicional de la caza y la recolección y se volcaran hacia este nuevo tipo de estrategias productivas? En este sentido, esa revolución neolítica, tal como la caracterizó en su momento Gordon Childe, tiene, a mi modo de ver, tres grandes tipos de respuestas en función de las reflexiones de distintos investigadores a lo largo del siglo XX y de lo que va de este nuevo siglo. El propio Gordon Childe es uno de los que participa de un conjunto que yo denominaría de teorías centradas en el proceso socioeconómico y particularmente en la comprensión del proceso ligado a al ciclo de las plantas o a la comprensión del comportamiento de ciertos animales. Gordon Childe hablaba en su momento de la creación de oasis en función de lo que él consideraba un desecamiento que habría impulsado a que animales, plantas y seres humanos convivieran en nichos más reducidos. Robert Braidwood, descartando la cuestión de lo climático, enfatizó también, particularmente para el cercano Oriente Asiático, la idea de que lo fundamental
estaba en la convivencia que permitió la familiarización del ser humano con el ciclo de las plantas y de los animales. En la misma línea podríamos situar a Ken Flannery y su idea de jardín del Edén, también en este sentido de un ámbito ligado al aprendizaje. Y en un sentido algo diferente, otros autores como Alente Start o el español Vicente García enfatizan una idea algo diferente, pero también ligada a la socioeconomía, que tiene que ver con la posibilidad en algunas sociedades de caza y recolección de la capacidad de almacenar, sobre todo en ciertos núcleos de caza y recolección con cierto grado de sedentarismo, porque a partir de la idea de almacenamiento podría advenir también la idea de acumulación y con esto abrir las puertas a un modo de vida diferenciado respecto de los anteriores. Un segundo grupo de hipótesis, a mi modo de ver, enfatizan no ya el conocimiento en esas áreas centrales, sino más bien el desplazamiento hacia estrategias marginales, y en este caso una cuestión fundamental pasa a ser la hipótesis de la presión demográfica, ¿no? Louis Binford, por ejemplo, enfatizaba la cuestión de la demografía en términos de un agente que habría implicado la necesidad de desplazarse hacia estrategias ya conocidas, pero menos explotadas, en función de que en situaciones regulares los medios que proporcionaba la caza y la recolección eran suficientes. Cuando esto no lo fuera, estaríamos ante las puertas de la utilización creciente de un recurso conocido pero menos explotado anteriormente. Un poco en la misma línea, Mark Cohen hablaba de una crisis alimentaria en la prehistoria, a partir de la cual la agricultura y la ganadería vendrían a tomar el relevo. Y en un punto intermedio entre este grupo y el que voy a describir luego, colocaría la posición de Tim Ingold en relación a que el crecimiento poblacional es un agente de presión sobre los recursos, pero que induce particularmente un cambio simbólico, un cambio en la relación entre el ser humano y el medio en el que habita. En este sentido, el tercer grupo de teorías que es quizás más reciente en términos de un análisis global, es el que enfatiza lo que podríamos llamar, con Coben, teorías de la revolución simbólica, ¿no? La idea de que lo fundamental no está tanto en el proceso socioeconómico, sino en el proceso ideológico, si se quiere. Y aquí podríamos enfatizar la idea de Jan Hodder, para quien lo fundamental es el advenimiento de cierta idea de dominio sobre la naturaleza que la domesticación de plantas y animales proporcionaría como lo central de la transformación. Y el propio Jacques Coben, que mencionaba recién, que enfatiza la idea de cierta mutación simbólica que produce un tipo de insatisfacción con el modo de vida preexistente y la búsqueda de alternativas en el marco de la posibilidad de pensar en un universo religioso novedoso. En este sentido, es interesante ver cómo estas teorías cargan las tintas en factores diferenciados respecto de cómo se podría dar este proceso. En términos generales, entonces, podemos ver que los procesos de neolitización son muy diversos, puesto que si bien desembocan en la articulación de esos elementos del paquete neolítico, esos elementos pueden proceder de muy diversas maneras, en una secuencia muy diferente e incluso articulando elementos procedentes de regiones muy distintas. Como quiera que sea, la organización de sociedades basadas en la producción de alimentos y el sedentarismo es fundamental en la consideración de estos milenios del final de la llamada prehistoria, no solamente por el cambio drástico que generan en la relación entre el ser humano y su medio, sino también porque posteriormente las sociedades estatales que se construirán a partir del cuarto milenio antes de Cristo, lo harán mayormente sobre bases sedentarias y de economías productoras de alimentos. Es decir, no se trata de pensar en una necesaria evolución que lleve de una situación a la otra, pero sí el hecho de que retroactivamente las organizaciones sociales de tipo estatal se montan sobre este tipo de estrategias socioeconómicas capaces de producir excedentes, capaces de acumular y facilitar, como algunos prehistoriadores plantean, la idea de dominio.